Su espectacular compañera de trabajo me agarró de la muñeca. Tu esposa está saliendo con nuestro jefe. Poco después. La puerta del ascensor se abrió con ese familiar tintineo corporativo, y entré en el vestíbulo revestido de mármol de Meridian Financial. Mis gastadas zapatillas chirriaron contra el suelo pulido. Otro emocionante martes en el paraíso. Me dirigía hacia la salida, calculando mentalmente cuántas cervezas necesitaría para borrar de mi mente otro día arreglando los problemas informáticos de los demás, cuando una voz me detuvo en seco. Ethan, tenemos que hablar. Antes de adentrarnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, denle a me gusta, dejen un comentario y presionen ese botón de hype para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Me giré y vi a Natalie Price de pie cerca del mostrador de recepción. Sus dedos, con una manicura perfecta, tamborileaban contra su portafolio de cuero. Todo en Natalie gritaba opulencia, desde su traje negro hecho a medida hasta su brillante melena castaña, cuyo mantenimiento probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Pero hoy, algo era diferente. Su habitual sonrisa confiada no aparecía por ninguna parte, reemplazada por nubes de tormenta acumulándose en sus ojos verdes. Hola, Natalie. Me cambié la bolsa del portátil al otro hombro. Si es por los problemas del servidor en el tercer piso, ya le dije a tu departamento. No es por los servidores. Echó un vistazo alrededor del vestíbulo, luego se acercó más, bajando la voz. Es sobre tu esposa. Sentí un vuelco en el estómago. Rachel y yo no habíamos estado en los mejores términos últimamente, pero escuchar su nombre en boca de Natalie sonó como una campana de alarma. ¿Qué pasa con Rachel? La mandíbula de Natalie se tensó. Está saliendo con nuestro jefe. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Por un momento, no pude procesar lo que había dicho. Los sonidos del vestíbulo, el chasquido de los tacones, conversaciones ahogadas, el zumbido del aire acondicionado parecieron desvanecerse en un ruido blanco. Perdona, ¿qué? Tu esposa está teniendo una aventura con David Latten, mi cuñado. Su voz era firme, pero podía ver la furia ardiendo tras sus ojos. Llevan así 6 meses. La miré fijamente, mi cerebro luchando por ponerse al día. David Latten, director ejecutivo de Meridian Financial, casado con la hermana de Natalie, Claire, padre de 2 niños que había visto en las fotos de las tarjetas de Navidad por la oficina. El mismo David Latten que había dado un discurso el mes pasado sobre los valores familiares y la integridad corporativa. Eso es. Empecé, y luego me detuve, porque incluso mientras quería negarlo, las piezas empezaban a encajar. Las noches tardías de Rachel en su trabajo de asistente ejecutiva, la lencería nueva que había encontrado en su bolsa del gimnasio. La forma en que había empezado a pronunciar ciertas palabras de manera diferente, como si intentara sonar más sofisticada. Natalie sacó un sobremanila de su portafolio. Recibos de hotel. Todo con la tarjeta de la empresa. El Fairmont del centro, todos los jueves durante los últimos 3 meses. Me entregó una fotografía. Rachel y David entrando en el vestíbulo del hotel, la mano de él en la parte baja de la espalda de ella. Esto fue la semana pasada. Me temblaban las manos al mirar la foto. Rachel llevaba el vestido rojo que le había comprado para nuestro aniversario hacía 2 años, el mismo vestido que, según ella, era demasiado elegante para ponérselo cuando le sugerí cenar en ese nuevo restaurante italiano. ¿Por qué me cuentas esto? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Porque David está casado con mi hermana. Porque está destruyendo a mi familia. La compostura de Natalie se resquebrajó ligeramente, revelando el dolor que había debajo. Y porque tu esposa se cree intocable. Ambos lo creen. Miré la foto de nuevo, estudiando el rostro de Rachel. Parecía feliz. Genuinamente feliz de una manera que no había visto en meses, quizás años. ¿Qué quieres de mí? La sonrisa de Natalie era afilada como una cuchilla. Quiero que afronten las consecuencias, las de verdad. Y creo que tú podrías querer lo mismo. El vestíbulo de repente se sentía demasiado pequeño, demasiado brillante. Necesitaba aire, espacio para pensar. Pero primero, necesitaba saber cuán profundo era este pozo. Dijiste 6 meses. Como mínimo, probablemente más. Sacó otra foto.
Rachel y David en lo que parecía una fiesta de Navidad de la empresa, de pie más juntos de lo que deberían estar unos colegas. Empecé a notar cosas después de Año Nuevo. La forma en que se miraban durante las reuniones, como Rachel siempre parecía conocer el horario de David mejor que su propia secretaria. Recordaba esa fiesta de Navidad. Rachel había insistido en que nos fuéramos pronto porque le dolía la cabeza. Yo me había sentido decepcionado, era una de las pocas veces que podíamos vestirnos elegantes e ir a un sitio bonito juntos. Ahora, me preguntaba si había estado planeando volver más tarde. Hay más. Natalie me entregó una impresión de mensajes de texto. Son del teléfono de Rachel. Mi hermana contrató a un investigador privado después de empezar a sospechar. Repasé los mensajes, mi ira creciendo con cada línea. Rachel, no puedo esperar a sentirte dentro de mí otra vez. David, el jueves no llega lo suficientemente rápido. He reservado nuestra habitación de siempre. Rachel, Ethan trabaja hasta tarde de nuevo. Podríamos vernos en tu casa. David, demasiado arriesgado. Claire ha estado haciendo preguntas. Rachel, quizás es hora de dejar de escondernos. Estoy cansada de fingir que lo quiero. Esa última línea me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estoy cansada de fingir que lo quiero. 7 años de matrimonio reducidos a una farsa. Dios santo. Levanté la vista hacia Natalie, que me observaba con algo que podría haber sido compasión. Sé que es mucho que procesar. ¿Mucho que procesar? Me reí, pero no había humor en ello. Mi esposa se está acostando con tu cuñado, aparentemente con recursos de la empresa, y está cansada de fingir que me quiere. Sí, definitivamente es mucho que procesar. Natalie se acercó, bajando aún más la voz. Ethan, escúchame. Creen que son más listos que nadie. Creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Pero se equivocan. ¿Qué sugieres? Sugiero que les hagamos entender que las acciones tienen consecuencias, que la traición tiene un precio. Sus ojos brillaron con algo peligroso. Sugiero que los destruyamos. La miré fijamente durante un largo momento, sopesando mis opciones. Podía ir a casa, confrontar a Rachel, exigir una explicación. Podríamos intentar terapia, resolver nuestros problemas como adultos maduros. Podía tomar el camino correcto. O podía tomar el camino que conducía a la justicia. ¿Qué tenías en mente? La sonrisa de Natalie regresó, depredadora y satisfecha. Nos vemos en el Murphy's Pub en la Quinta Calle, a las 9. Y Ethan me tocó ligeramente el brazo, trae tu apetito de venganza. Lo vas a necesitar. El Murphy's Pub era el tipo de lugar donde los oficinistas iban a olvidar sus problemas. Luz tenue, suelos pegajosos y camareros que sabían cuándo escuchar y cuándo ocuparse de sus propios asuntos. Encontré a Natalie en un reservado de la esquina, apurando un whisky solo y mirando su teléfono. Levantó la vista cuando me acerqué y noté que se había cambiado el traje de negocios por unos vaqueros y un suéter. Sin la armadura corporativa, parecía más joven, más vulnerable, pero sus ojos aún mantenían ese brillo peligroso. No estaba segura de que vinieras, dijo mientras me deslizaba en el reservado frente a ella. Casi no lo hago. Le hice una seña a la camarera para pedir una cerveza. Pasé 2 horas sentado en mi coche, fuera de mi casa, tratando de decidir si entrar y confrontar a Rachel o conducir directamente al despacho de un abogado. ¿Qué te detuvo? El despacho del abogado estaba cerrado. Acepté la cerveza de la camarera y le di un largo trago. Y, sinceramente, me di cuenta de que no quiero simplemente terminar esto en silencio. Quiero que sufran como nos han hecho sufrir a nosotros. Natalie asintió con aprobación. Bien. Porque he estado pensando en esto durante semanas, y tengo un plan. Sacó un cuaderno, escrito a mano, noté, no digital. Inteligente, más difícil de rastrear. Primero, necesitamos más pruebas. Lo que tenemos es bueno, pero necesitamos documentarlo todo. Cada mentira, cada mal uso de los recursos de la empresa, cada momento de su traición. Puedo ayudar con eso, dije. Mis privilegios de administrador de sistemas tienen sus ventajas.
Puedo rastrear el uso de sus ordenadores, los patrones de correo electrónico, incluso sus accesos con tarjeta por el edificio. Perfecto. Ya tengo al abogado de divorcios de Claire trabajando en el lado personal, registros financieros, registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito. Pero tenemos que pensar más allá de un simple juicio de divorcio. Me incliné hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir humillación pública, consecuencias profesionales, destrucción social. La voz de Natalie era tranquila, pero había acero debajo. Quieren jugar con la vida de la gente. Bien, juguemos. La cerveza comenzaba a aflojar el nudo en mi pecho, reemplazándolo por algo más duro y enfocado. ¿Qué tipo de consecuencias profesionales? David se presenta a la reelección como director ejecutivo el próximo mes. La junta directiva no ve con buenos ojos a los ejecutivos que utilizan los recursos de la empresa para su entretenimiento personal, especialmente cuando implica acoso. ¿Acoso? Rachel es su subordinada, técnicamente. Incluso si ella lo inició, lo cual dudo, la dinámica de poder lo hace problemático. Añade las tarjetas de crédito de la empresa, las habitaciones de hotel en horario de oficina, el trato preferencial. Natalie se encogió de hombros. Es una demanda judicial en potencia. Podía ver a dónde quería llegar. Y si la Junta se enteraba antes de la reunión de reelección, David estaría fuera, Rachel estaría fuera, y ambos tendrían que explicar a sus próximos empleadores potenciales por qué fueron despedidos con causa justificada. Era elegante en su simplicidad. Sin violencia, sin actividad ilegal, solo consecuencias por sus decisiones. Hay algo más, continuó Natalie. Rachel ha estado hablando con sus amigas sobre ti, sobre vuestro matrimonio. Apreté la mandíbula. ¿Qué tipo de cosas? Natalie vaciló, y pude verla debatir cuanto contarme. Mi hermana conoce a la amiga de Rachel, Taylor. Van a la misma clase de yoga. Según Claire, Rachel ha sido poco halagadora en sus descripciones de vuestra relación. Como por ejemplo. Le dijo a Taylor que eres aburrido en la cama, que no tienes ambición, que se conformó contigo porque tenía miedo de estar sola. La voz de Natalie era suave, pero las palabras aún así dolían. Ha estado construyendo la narrativa durante meses, Ethan. Poniéndose como la víctima de un matrimonio sin amor para que sus amigas la apoyen cuando te deje por David. Terminé mi cerveza de un largo trago, usando el tiempo para procesar esta nueva información. Dolía, pero también aclaraba las cosas. Rachel no solo me había traicionado, había estado destruyendo sistemáticamente mi reputación para justificar su traición. ¿Cómo demostramos eso? No necesitamos demostrarlo. Solo necesitamos asegurarnos de que la verdad salga a la luz de una manera que la haga parecer a ella la villana en lugar de la víctima. Natalie hizo una seña para otra ronda. Tengo una idea, pero no te va a gustar. Pruébame. Dejamos que piensen que están ganando. Les damos cuerda suficiente para que se ahorquen solos. Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. Rachel planea pedirte el divorcio pronto. Taylor se lo dejó caer a Claire, quien me lo contó. Está esperando el momento adecuado, probablemente después de que se confirme la reelección de David. Así que esperamos. Esperamos, observamos y lo documentamos todo. Y cuando ellos hagan su movimiento, nosotros haremos el nuestro. La sonrisa de Natalie era afilada. Uno más grande, más ruidoso y más público de lo que jamás imaginaron. Lo pensé, dándole vueltas al plan en mi mente. Tenía sentido, pero también significaba vivir con el conocimiento de la traición de Rachel durante semanas o posiblemente meses. No sé si puedo hacer eso. Fingir que todo es normal mientras ella planea dejarme. No estarás fingiendo. Estarás preparándote. Natalie cruzó la mesa y me apretó la mano. Y no lo harás solo. Había algo en su toque, en la forma en que me miraba, que aceleró mi pulso. Retiré mi mano, de repente consciente de la complejidad de nuestra situación. Natalie, necesito preguntarte algo, y necesito que seas sincera. De acuerdo. ¿Esto es solo por venganza, o hay algo más aquí? Guardó silencio durante un largo momento, removiendo el whisky en su vaso. ¿Quieres saber si tengo motivos ocultos? Quiero saber en qué me estoy metiendo. Justo.
Me miró directamente a los ojos. Sí, esto es por venganza. David destruyó el matrimonio de mi hermana y Rachel le ayudó a hacerlo. Quiero que paguen por ello. Hizo una pausa. Pero también es por justicia. Y quizás se trata de dos personas que han sido traicionadas encontrando algo real juntas. La honestidad en su voz me tomó por sorpresa. Había estado tan concentrado en mi ira, en la traición, que realmente no había visto a Natalie como persona. Era hermosa, sí, pero más que eso. Era inteligente, decidida, y entendía por lo que estaba pasando de una manera que nadie más podía. Esto es complicado, dije finalmente. La mejor venganza suele serlo. Levantó su vaso. Entonces, ¿qué dices, Ethan? ¿Cómplices? La miré de verdad, y no vi solo a una aliada en la venganza, sino a una mujer que había sido herida tan profundamente como yo. Una mujer que merecía algo mejor de lo que había recibido. Levanté mi botellín de cerveza. Cómplices. Chocamos nuestros vasos y sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor seguía ahí. La ira seguía ardiendo, pero ahora tenía una dirección, un propósito. Rachel y David no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Las siguientes 3 semanas fueron una clase magistral de engaño, tanto dándolo como recibiéndolo. Volvía a casa cada noche y besaba a Rachel al saludarla, le preguntaba por su día, charlaba sobre los planes del fin de semana, todo mientras documentaba cada mentira que me contaba. Y había tantas mentiras. ¿Qué tal el trabajo hoy?, preguntaba yo. Oh, ya sabes, lo de siempre. David me tuvo reorganizando sus archivos toda la tarde. ¡Qué aburrimiento! Mientras tanto, los registros de mi ordenador mostraban que había pasado 2 horas en la sala de conferencias ejecutiva con la puerta cerrada y las persianas bajadas. ¿Algún plan para el jueves?, inquiría casualmente. Taylor quiere que cenemos y veamos esa nueva comedia romántica. Noche de chicas, ya sabes. Pero los recibos del hotel que Natalie me había mostrado demostraban que Rachel estaría en el Fairmont con David, probablemente pidiendo servicio de habitaciones y champán a cuenta de la empresa. La parte más difícil no era mentir. Era la intimidad física. Rachel se había vuelto más cariñosa últimamente, más interesada en la intimidad, y me di cuenta con una claridad nauseabunda de que probablemente estaba practicando técnicas que había aprendido con David. Cada beso se sentía como una traición, cada caricia como una actuación. Pero lo soporté porque Natalie y yo estábamos construyendo algo más grande. Mi acceso de ti resultó invaluable. Descubrí que David había estado usando sus privilegios ejecutivos para reservar salas de conferencias para reuniones privadas con Rachel. Reuniones que nunca aparecían en ningún calendario oficial. Encontré cadenas de correos electrónicos donde David discutía asuntos de personal con Rachel que estaban claramente fuera de su descripción de trabajo. Y lo más condenatorio de todo, descubrí un patrón de informes de gastos que mostraban a David y Rachel viajando a las mismas reuniones con clientes en ciudades cercanas, reuniones que, según los registros reales de los clientes, nunca ocurrieron. Natalie fue igualmente minuciosa por su parte. El abogado de divorcios de su hermana había citado los registros financieros personales de David, revelando un rastro de regalos caros que coincidían perfectamente con la cronología de su aventura con Rachel. Una pulsera de diamantes comprada el día después de su primer encuentro en el hotel. Bolsos de diseñador comprados durante sus viajes de negocios. Incluso el pago de un alquiler de un apartamento en el centro que David nunca le había mencionado a su esposa. Ha estado montando un nidito de amor, explicó Natalie durante una de nuestras reuniones clandestinas en el Murphy's Pub, totalmente amueblado, servicios pagados, listo para ser ocupado. Creo que planea dejar a Claire por Rachel. ¿Y Rachel no lo sabe? No lo creo. Supongo que planea sorprenderla, probablemente justo después de que se confirme su reelección. Natalie me mostró fotos del edificio de apartamentos. Está a 2 manzanas de la cafetería favorita de Rachel, a 3 de esa boutique donde compró el vestido rojo. Estudié las fotos, sintiendo esa mezcla familiar de rabia y asco. Ha estado planeando esto durante meses. Ambos lo han hecho. Esto no es una aventura impulsiva, Ethan. Es una destrucción calculada de 2 matrimonios. La voz de Natalie era firme, pero podía ver el dolor en sus ojos.
Claire ha estado yendo a terapia tratando de averiguar qué hizo mal. Se culpa a sí misma. Eso me golpeó fuerte, porque yo había estado haciendo lo mismo. Desvelado por la noche, preguntándome si, de haber sido un mejor marido, Rachel habría sido fiel. Si hubiera sido más romántico, más ambicioso, más emocionante, ¿me habría elegido a mí en lugar de a David? No es nuestra culpa, dije, tanto para mí como para Natalie. No, no lo es. Pero van a intentar que parezca que sí. Sacó su teléfono y me mostró un mensaje de texto. Esto es de Taylor a Claire. Ha estado difundiendo la narrativa de Rachel a cualquiera que quiera escuchar. El mensaje decía, pobre Rachel. Ha sido tan infeliz durante años. Ethan simplemente no la valora. Se merece a alguien que vea lo especial que es. Sentí que apretaba la mandíbula. Taylor ni siquiera ha tenido una conversación real conmigo. No importa. Rachel ha estado envenenando el pozo durante meses, y Taylor lo ha estado esparciendo como si fuera el evangelio. Natalie guardó su teléfono. Pero eso va a jugar a nuestro favor. ¿Cómo? Porque cuando la verdad salga a la luz, hará que Rachel parezca una mentirosa manipuladora, y Taylor quedará como una tonta. La sonrisa de Natalie era afilada. Puede que le haya mencionado a Claire que Taylor también ha estado diciendo cosas bastante duras sobre su matrimonio. Claire está empezando a preguntarse si Taylor es realmente la amiga que pensaba que era. Tuve que admirar el pensamiento estratégico de Natalie. No solo estaba planeando una venganza, estaba orquestando un colapso social completo tanto para Rachel como para David. Hay algo más, dije, sacando una carpeta que llevaba. He estado monitorizando el uso del ordenador de Rachel en el trabajo. Mira esto. Le mostré a Natalie impresiones del historial de navegación de Rachel, sitios web de bienes raíces, consultas a abogados de divorcio, artículos sobre cómo empezar de nuevo después del matrimonio y cómo saber cuándo es el momento de dejar a tu marido. Definitivamente planea dejarte, dijo Natalie, escaneando los documentos. Esa no es la parte interesante. Mira las fechas. Natalie estudió las marcas de tiempo con más atención, y observé cómo la comprensión se dibujaba en sus ojos. Ha estado investigando abogados de divorcio desde antes de que comenzara la aventura. 3 semanas antes, para ser exactos. Lo que significa que planeaba dejarte de todos modos. David fue solo su estrategia de salida. Natalie me miró con algo parecido a la compasión. Lo siento, Ethan. Eso tiene que doler. Dolía, pero también aclaraba las cosas. No se trataba de amor, ni de pasión, ni siquiera de infelicidad. Se trataba de que Rachel había decidido que quería una vida diferente y había elegido la forma más ventajosa de conseguirla. En realidad, ayuda, dije, porque ahora sé exactamente con qué estamos lidiando. No se trata de salvar mi matrimonio ni siquiera de vengarme por el adulterio. Se trata de detener a 2 sociópatas que creen que pueden destruir la vida de las personas sin consecuencias. Natalie levantó su vaso de whisky. Por las consecuencias. Por las consecuencias, asentí, chocando mi botellín de cerveza contra su vaso. Mientras bebíamos, sentí que algo cambiaba entre nosotros. Habíamos comenzado como aliados por conveniencia, 2 personas heridas buscando justicia. Pero en algún punto del camino, nos habíamos convertido en algo más. Cómplices, sí, pero también amigos. Y quizás, cuando todo esto terminara, en algo aún más profundo. Pero primero, teníamos trabajo que terminar. Entonces, ¿cuál es nuestro calendario?, pregunté. La audiencia de reelección de David es en 2 semanas. Rachel probablemente planea pedir el divorcio poco después. Quizás le dé unos días para que no parezca relacionado. Natalie sacó su cuaderno. Lo que significa que tenemos que movernos antes. ¿Qué tienes en mente? La sonrisa de Natalie era depredadora. Estoy pensando en darles exactamente lo que quieren. Un foro público para anunciar su nueva relación. Se inclinó sobre la mesa. ¿Has estado alguna vez en la gala benéfica anual de Meridian Financial? De hecho, sí. Era el evento social más grande de la empresa del año.
Todos los ejecutivos, clientes importantes y miembros de la junta en una misma sala, celebrando las contribuciones benéficas de la empresa mientras hacían contactos y socializaban. ¿Estás pensando en montar una escena en la gala? Estoy pensando en hacer historia en la gala. Los ojos de Natalie brillaron. Porque este año, por primera vez, el entretenimiento va a ser más memorable que la recaudación de fondos. La gala benéfica de Meridian Financial se celebraba cada año en el gran salón de baile del Marriott del centro. Un evento deslumbrante donde la élite empresarial de la ciudad se reunía para darse palmaditas en la espalda por sus esfuerzos filantrópicos mientras disfrutaban de licores premium y oportunidades de networking. Había asistido 2 veces antes con Rachel, sintiéndome en ambas ocasiones mal vestido y fuera de lugar entre los ejecutivos y sus cónyuges. Este año sería diferente. Este año, tenía un propósito. Recuerda, tenemos que ser sutiles hasta el momento en que no lo seamos, me recordó Natalie mientras revisábamos nuestro plan por última vez. Estábamos sentados en mi coche fuera del hotel, viendo a los primeros invitados entrar al edificio. Todo depende del momento. Se veía impresionante con un vestido de noche azul medianoche que probablemente costaba más que mi salario mensual. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, y llevaba el tipo de joyas que susurraban dinero en lugar de gritarlo. Parecía pertenecer a este mundo, lo cual supongo que era cierto. Yo, por otro lado, había alquilado un smoking y me sentía como un camarero. «Te ves bien», dijo Natalie, aparentemente leyendo mis pensamientos. Mejor que bien, en realidad. Confiado, peligroso. No me siento peligroso. Siento que voy a vomitar. Es adrenalina. Canalízala. Comprobó su teléfono. Rachel y David deberían llegar por separado, por supuesto. No podemos dejar que nadie sospeche que están juntos hasta que estén listos para hacer su gran anuncio. Según nuestra inteligencia, recopilada a través de cuidadosas escuchas y monitoreo de redes sociales, David planeaba usar la gala de esta noche como el lanzamiento no oficial de su nueva vida. Ya había presentado sus documentos de reelección a la Junta, y se rumoreaba que la decisión se anunciaría en la reunión de la Junta de la próxima semana. Con su futuro profesional asegurado, estaba listo para hacer pública su vida personal. Rachel, mientras tanto, había estado dejando caer indirectas a Taylor y a sus otras amigas de que pronto tendría grandes noticias que compartir. Incluso se había comprado un vestido nuevo para la ocasión, un modelo rojo que había cargado a la tarjeta de crédito a la que David le había dado acceso. Ahí está David, dijo Natalie, señalando hacia la entrada del hotel. Observé al amante de mi esposa salir de un Mercedes negro, ajustándose la pajarita con la confianza casual de un hombre que poseía el mundo. David Latten era guapo de esa manera genérica de ejecutivo, pelo plateado, traje caro, sonrisa ensayada. Parecía salido de un folleto corporativo. Y ahí está la bruja, murmuré mientras el Uber de Rachel se detenía detrás del Mercedes de David. Rachel salió del coche como si estuviera caminando por una alfombra roja, su vestido rojo aferrándose a sus curvas en todos los lugares correctos. Se había peinado profesionalmente, y su maquillaje era impecable. Se veía hermosa, segura de sí misma y completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de implosionar. Parece feliz, observó Natalie. Debería estarlo. Cree que está a punto de ganar la lotería. Vi a Rachel comprobar su reflejo en las puertas de cristal del hotel antes de entrar. Lástima que los números estén amañados. Esperamos otros 10 minutos antes de hacer nuestra propia entrada. El salón de baile ya estaba lleno de lo más selecto de Meridian, el aire espeso de perfume caro y autoimportancia. Un cuarteto de jazz tocaba suavemente en una esquina mientras los camareros circulaban con champán y canapés. Localicé a Rachel inmediatamente. Estaba presidiendo cerca del bar con Taylor y otras 2 mujeres que reconocí de su clase de yoga. David estaba al otro lado de la sala, socializando con miembros de la junta y clientes importantes. Ni siquiera se miraban, pero podía sentir la tensión eléctrica entre ellos. Fase 1, susurró Natalie, apretándome el brazo antes de desaparecer entre la multitud. Me dirigí al bar, posicionándome donde pudiera observar tanto a Rachel como a David, mientras aparentaba ocuparme de mis propios asuntos. El camarero, un joven con ojos cansados y una sonrisa ensayada, tomó mi pedido de un whisky solo. Ethan, la voz de Rachel resonó en la zona del bar, brillante y artificial. No esperaba verte aquí. Se acercó con Taylor a cuestas,
ambas mujeres ligeramente sonrojadas por el champán y la emoción. El departamento de TIR recibió una invitación este año, mentí con fluidez. Algo sobre reconocer a todos los departamentos por sus contribuciones al éxito de la empresa. Qué amable, dijo Rachel, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Probablemente se preguntaba si mi presencia complicaría sus planes para la noche. Estás preciosa, le dije, y lo decía en serio. Fuera lo que fuera, Rachel, esta noche estaba deslumbrante. Gracias. Pareció sorprendida por el cumplido genuino. Te ves diferente. ¿Bien? Diferente. Smoking nuevo, dije, encogiéndome de hombros. Pensé que si iba a colarme en la alta sociedad, al menos debería vestir apropiadamente. Taylor soltó una risita, un sonido como de cristal rompiéndose. Ethan, eres tan divertido. Rachel, nunca nos dijiste que tu marido era divertido. Hay mucho sobre mi marido que podría sorprenderos, dijo Rachel, y había algo afilado en su voz que me hizo mirarla con más atención. Antes de que pudiera responder, las luces se atenuaron y una voz por el sistema de sonido anunció que la cena se serviría en breve. La multitud comenzó a moverse hacia el área del comedor, un mar de smokings negros y coloridos vestidos de noche. Encontré mi mesa asignada, la número 15, cerca del fondo de la sala, con los otros empleados de nivel medio y sus cónyuges. Rachel estaba en la mesa 3, cerca del frente, con los otros asistentes ejecutivos y personal administrativo. David, naturalmente, estaba en la mesa principal con los miembros de la junta y los VIP. Natalie estaba en la mesa 2, representando a su hermana, quien, lamentablemente, no pudo asistir por enfermedad. Cruzó una mirada conmigo desde el otro lado de la sala y me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. La fase 2 estaba a punto de comenzar. La cena fue el típico banquete de pollo gomoso, acompañado de discursos sobre las contribuciones benéficas y la participación comunitaria de Meridian. Apenas probé la comida, demasiado concentrado en observar a Rachel y David manejar su relación secreta en público. Eran buenos en ello, tenía que admitirlo. Sin miradas prolongadas, sin sonrisas significativas, sin signos evidentes de intimidad. Pero ahora sabía qué buscar. La forma en que la mano de Rachel se movía hacia su garganta cuando David hablaba. La forma en que los ojos de David encontraban su rostro cada vez que hacía una broma. La sutil sincronización de sus movimientos que hablaba de incontables horas pasadas juntos. Damas y caballeros, anunció el maestro de ceremonias mientras se servía el postre. Tenemos una presentación especial esta noche. La señora Natalie Price ha preparado un tributo multimedia al compromiso de Meridian Financial con los valores familiares. Sentí que mi pulso se aceleraba. Era el momento. Natalie se levantó grácilmente de su asiento, aceptando el micrófono inalámbrico con una sonrisa que podría haber alimentado el hotel. Una gran pantalla descendió detrás de la mesa principal, y las luces de la sala se atenuaron aún más. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó Natalie, su voz se escuchaba claramente a través del sistema de sonido. Como muchos de ustedes saben, la familia siempre ha estado en el corazón de la cultura corporativa de Meridian Financial. Esta noche, me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos de cómo nuestros ejecutivos encarnan esos valores en sus vidas personales. La pantalla se iluminó con lo que parecía ser una presentación de diapositivas corporativa estándar. Fotos de picnics de la empresa, fiestas navideñas, eventos familiares. Sano, aburrido, exactamente lo que la audiencia esperaba. Pero yo sabía lo que venía después. Por supuesto, continuó Natalie, a veces nuestras vidas personales y profesionales se cruzan de maneras inesperadas. La presentación cambió. Aparecieron recibos de hotel en la pantalla, ampliados lo suficiente para que todos en el salón pudieran leerlos. El Hotel Fairmont, múltiples fechas cargadas a la tarjeta de crédito corporativa de David Latten. Un murmullo recorrió la multitud. David se levantó a medias de su asiento, su rostro pálido bajo el brillo de la pantalla. Ahora, estoy segura de que hay una explicación perfectamente inocente para estos gastos de negocios, dijo Natalie, su voz dulce como la miel envenenada. Después de todo, el señor Latten es un hombre casado con fuertes valores familiares. La siguiente diapositiva mostró a David y Rachel entrando en el vestíbulo del hotel, con la marca de tiempo claramente visible. Luego, otra foto de ellos saliendo juntos 2 horas después. Luego otra, y otra.
El murmullo se convirtió en un zumbido de conversaciones escandalizadas. Podía ver el rostro de Rachel desde el otro lado de la sala. Parecía que iba a vomitar. Pero quizás el ejemplo más conmovedor de los valores familiares de Meridian, continuó Natalie, es cómo nuestros ejecutivos apoyan a sus empleados durante transiciones personales difíciles. La pantalla ahora mostraba una serie de mensajes de texto, los mismos que Natalie me había mostrado semanas antes, pero ahora proyectados para que 300 personas los leyeran. Rachel, estoy cansada de fingir que lo quiero. David, pronto no tendremos que fingir más. Rachel, no puedo esperar a estar contigo abiertamente. David, después de mi reelección, lo haremos oficial. El salón de baile estalló. Los miembros de la junta le gritaban preguntas a David, quien intentaba explicar frenéticamente. Rachel había huido de su mesa y se abría paso entre la multitud hacia la salida. Taylor y las otras mujeres en la mesa de Rachel se quedaron heladas en estado de shock. Pero Natalie no había terminado. Y finalmente dijo, su voz cortando el caos, creo que todos podemos apreciar cómo el compromiso del señor Latten con la familia se extiende a apoyar las necesidades de vivienda de sus empleados. La pantalla mostró fotos del apartamento del centro, el nidito de amor, que David había preparado para su nueva vida con Rachel. El contrato de arrendamiento con la firma de David. Los extractos de la tarjeta de crédito mostrando compras de muebles y pagos de servicios. Todo cargado a Meridian Financial, por supuesto, porque nada dice, responsabilidad corporativa, como usar fondos de la empresa para instalar a tu amante en un apartamento de lujo. Ese fue el punto de quiebre. El presidente de la junta estaba de pie, gritándole a David. Varios ejecutivos sacaban sus teléfonos, probablemente llamando a abogados o reporteros, o a ambos. La multitud era un mar de rostros conmocionados y conversaciones animadas. Me levanté de mi mesa y comencé a dirigirme hacia la salida, siguiendo el camino que Rachel había tomado. La encontré en el vestíbulo del hotel, llorando e intentando llamar a un Uber con manos temblorosas. Rachel. Me miró, el rímel corriendo por sus mejillas. Ethan, puedo explicarlo. No dije en voz baja. Realmente no puedes. No es lo que parece. Es exactamente lo que parece. Es exactamente lo que he sabido que era durante semanas. Me senté a su lado en el sofá del vestíbulo. La única pregunta ahora es qué pasa después. Me miró fijamente, la confusión reemplazando el pánico en sus ojos. ¿Lo sabías? Lo sabía. Lo documenté. Lo planeé. Sonreí, y pude verla retroceder ante lo que sea que viera en mi expresión. ¿De verdad pensabas que podías destruir mi vida y simplemente irte de rositas? ¿Pensabas que no habría consecuencias? Ethan, por favor. Los papeles del divorcio se presentarán mañana por la mañana. Adulterio, fraude, abandono. Mi abogado cree que es un caso ganado de antemano. Me levanté, mirando a la mujer que una vez amé. No obtendrás nada, Rachel. Ni pensión alimenticia, ni reparto de bienes, nada. Justo como te mereces. Lloraba más fuerte ahora, pero no sentí nada. Ni compasión, ni arrepentimiento, ni amor persistente. Solo la fría satisfacción de la justicia servida. Y, Rachel añadí, volviéndome mientras me dirigía a la puerta, Taylor ha estado grabando vuestras conversaciones durante semanas. Todo lo que dijiste sobre mí, sobre David, sobre tus planes. Se lo ha estado pasando todo a la hermana de Natalie. Resulta que tú, mejor amiga, también pensaba que eras una bruja manipuladora. La dejé allí, en el vestíbulo, llorando entre sus manos mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. A lo lejos, podía oír sirenas, probablemente reporteros respondiendo a avisos sobre el escándalo corporativo que acababa de explotar en el evento benéfico más exclusivo de la ciudad. Natalie me esperaba junto al ascensor, habiendo hecho su propia salida estratégica del salón de baile. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Consideré la pregunta. ¿Cómo me sentía? Satisfecho, reivindicado, libre. Como si acabara de sacar la basura, dije finalmente. Ella sonrió y tomó mi brazo. Vamos, vayamos a tomar una copa y veamos la cobertura de noticias. Mientras salíamos juntos del hotel, me di cuenta de que esto no era un final. Era un comienzo.
Rachel y David habían destruido sus propias vidas con sus decisiones, y ahora tendrían que vivir con las consecuencias. Pero Natalie y yo, apenas estábamos empezando. La noticia estalló en todos los canales de noticias locales antes de la medianoche. Ejecutivo corporativo y empleada atrapados en escándalo en gala benéfica. Las imágenes de seguridad del hotel de las salidas de pánico de David y Rachel ya habían llegado a las redes sociales, junto con vídeos de teléfonos móviles del caos en el salón de baile. Natalie y yo lo vimos desarrollarse desde la barra del Murphy's Pub, todavía con nuestra ropa de gala, pero sintiéndome más relajado de lo que había estado en meses. El camarero, que nos reconoció como clientes habituales, nos siguió sirviendo bebidas y fingió no escuchar nuestra conversación. David está acabado, dijo Natalie, revisando artículos de noticias en su teléfono. La Junta emitió un comunicado hace una hora. Ha sido despedido con efecto inmediato y están iniciando una investigación completa sobre su uso de los recursos de la empresa. ¿Y Rachel? También despedida. Además, Recursos Humanos recomienda que Meridian presente cargos por fraude y malversación. Natalie me mostró la pantalla de su teléfono. Aparentemente, el apartamento no era lo único que David pagaba con dinero de la empresa. Encontraron evidencia de juergas de compras, tratamientos de spa, incluso un viaje de fin de semana al Valle de Napa. Sentí una sombría satisfacción al leer los detalles. Cada lujo que Rachel había disfrutado durante su aventura había sido comprado con dinero robado. Cada gesto romántico de David había sido financiado por fraude corporativo. Mi hermana llamó, continuó Natalie. Quería darnos las gracias. Aparentemente, David volvió arrastrándose esta noche, suplicando perdón y afirmando que todo fue culpa de Rachel. ¿Y qué dijo Claire? Dijo que su abogado se pondría en contacto para los trámites del divorcio y que debería buscar otro lugar para dormir esta noche. La sonrisa de Natalie era afilada. Resulta que tener pruebas públicas de la infidelidad de tu marido simplifica mucho el proceso de divorcio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miré y sentí que mi humor se oscurecía ligeramente. Rachel, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Puedo explicarlo todo. Le mostré el mensaje a Natalie, quien puso los ojos en blanco. Sigue intentando controlar la narrativa, observó Natalie. Incluso ahora, cree que puede salir de esto hablando. ¿Debería responder? Eso depende. ¿Quieres escuchar sus excusas? Lo pensé por un momento, luego respondí, no hay nada que explicar. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para los trámites del divorcio. No vuelvas a contactarme. Bloqueé su número inmediatamente después. ¿Te sientes mejor?, preguntó Natalie. En realidad, sí. Y era verdad. Por primera vez en semanas, sentí que tenía de nuevo el control de mi propia vida. La cobertura de noticias continuó durante todo el fin de semana. Para el lunes por la mañana, la historia había sido recogida por la prensa de negocios y varios blogs financieros. El precio de las acciones de Meridian sufrió un golpe, y hubo rumores de que varios clientes importantes estaban reconsiderando sus relaciones con la empresa. Volví al trabajo ese lunes para encontrarme convertido en una especie de celebridad. Se había corrido la voz de que yo era el marido traicionado del escándalo de la gala benéfica, y mis compañeros de trabajo no sabían muy bien cómo tratarme. Algunos ofrecían compasión, otros parecían verme con una mezcla de lástima y fascinación. Ethan, mi supervisor, Jim Morrison, me llamó a su oficina a primera hora del lunes por la mañana. ¿Cómo lo llevas? Estoy bien, Jim. Listo para volver al trabajo. Me alegra oír eso. Cerró la puerta detrás de mí y me hizo un gesto para que me sentara. Mira, necesito preguntar, ¿planeas quedarte en Meridian? Sé que toda esta situación debe ser incómoda para ti. Había estado esperando esta pregunta. Mientras la empresa me quiera, estaré encantado de quedarme. Lo que pasó entre Rachel y David no tiene nada que ver con mi rendimiento laboral. Bien. Bien. Eso es lo que esperaba que dijeras. Jim se reclinó en su silla. Entre tú y yo, la Junta está impresionada con cómo manejaste esta situación. Profesional, discreto, sin dramas en la oficina. Aprecian eso. No me interesan los dramas. Solo quiero hacer mi trabajo. Bueno, aquí está la cosa.
Con David fuera y el equipo ejecutivo en un estado de cambio, habrá algunas oportunidades de reorganización. La junta está buscando gente en la que pueda confiar, gente con integridad. Jim sonrió. ¿Qué te parecería un ascenso? Director de ti, aumento de sueldo significativo, tu propio equipo. Lo miré fijamente, procesando este giro inesperado de los acontecimientos. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Has estado haciendo trabajo de nivel de director durante años de todos modos, y ahora hay presupuesto para ello. Además, como dije, la Junta quiere promover a personas que representen los valores de la empresa. Era irónico, en cierto modo. La traición de Rachel había conducido directamente a la mayor oportunidad profesional de mi vida. Pensé en su mensaje de texto del sábado por la noche, su súplica desesperada por explicarlo todo. ¿Qué había que explicar? Que sus decisiones egoístas tenían consecuencias que se extendían mucho más allá de su propia vida. Estoy muy interesado, le dije a Jim. Excelente. Concertaré una reunión con el director ejecutivo interino para más tarde esta semana. Felicidades, Ethan. Te lo mereces. Al salir de la oficina de Jim, sentí una extraña sensación de cierre. Rachel siempre había criticado mi falta de ambición, mi disposición a conformarme con lo suficiente. Ahora, gracias a su traición, estaba a punto de lograr más éxito profesional del que jamás había imaginado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Natalie. ¿Café después del trabajo? Tengo noticias. Buenas o malas, respondí. Depende de tu perspectiva, pero creo que te gustará. Nos encontramos en una cafetería cerca de la oficina, la misma donde Rachel solía comprar sus lattes carísimos. Natalie me esperaba en un reservado de la esquina, con aspecto complacido. Pareces feliz, observé, deslizándome frente a ella. Lo estoy. El abogado de divorcios de mi hermana llamó hoy. David está tratando de negociar un acuerdo, pero a Claire no le interesa. Quiere quitarle hasta el último céntimo. Bien por ella. Y se pone mejor. El abogado cree que David podría enfrentarse a cargos penales por el fraude corporativo. Aparentemente, el apartamento y las juergas de compras eran solo la punta del iceberg. Ha estado usando dinero de la empresa para gastos personales durante años. Sentí esa satisfacción familiar, ahora atenuada por una sensación de culminación en lugar de ira cruda. ¿Y Rachel? Desempleada, inempleable y enfrentándose a posibles cargos penales propios. Taylor le ha estado diciendo a todo el que quiera escuchar que nunca confió realmente en Rachel y que siempre pensó que algo no encajaba en ella. La sonrisa de Natalie era afilada. Es increíble lo rápido que desaparecen los amigos interesados cuando el tiempo se tuerce. Hablando de eso, dije, recibí algunas noticias inesperadas hoy. Le conté sobre la oferta de ascenso, viendo cómo su rostro se iluminaba con un placer genuino. Ethan, eso es maravilloso. Te lo mereces. ¿De verdad? A veces siento que me estoy beneficiando de la miseria de otras personas. Te estás beneficiando de las decisiones de otras personas, corrigió Natalie. Rachel eligió tener una aventura. David eligió cometer fraude. Tú elegiste buscar justicia en lugar de simplemente rendirte y aceptarlo. Hay una diferencia. Tenía razón, por supuesto. Yo no había creado esta situación. Simplemente me había negado a ser una víctima de ella. Hay algo más, dijo Natalie, su tono volviéndose más serio. Algo que necesito decirte. Sentí un aleteo de ansiedad. ¿Qué? Dejó Meridian. Recibí una oferta de trabajo de una empresa en Seattle. Mejor puesto, mejor sueldo, una oportunidad para empezar de nuevo. Hizo una pausa. Quería que lo supieras antes de presentar mi renuncia. La noticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. En las últimas semanas, Natalie se había convertido en más que una aliada en la venganza. Se había convertido en una amiga, una confidente, quizás incluso algo más. ¿Cuándo?, pregunté. En 2 semanas. Sé que es repentino, pero... Se encogió de hombros. Este lugar va a ser tóxico por un tiempo. Todos van a estar observando, esperando a ver quién más podría estar involucrado en las artimañas de David. Prefiero hacer borrón y cuenta nueva. Lo entendía,
pero eso no lo hacía más fácil de aceptar. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué?, preguntó suavemente. Era una pregunta justa. ¿Qué éramos exactamente? Dos personas unidas por la traición y la venganza. Algo más que eso. Algo con potencial para un futuro. No lo sé, admití, pero me gustaría averiguarlo. Natalie cruzó la mesa y tomó mi mano. Seattle no está tan lejos, y tendrás tiempo de vacaciones en tu nuevo puesto. ¿Me estás pidiendo que te visite? Te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que esto no sea un final. Que quizás, cuando las aguas se calmen y ambos hayamos tenido tiempo para sanar, podría haber algo real entre nosotros. La miré de verdad, y no vi solo a la mujer que me había ayudado a vengarme de mi esposa infiel, sino a alguien que me importaba genuinamente, alguien con quien podría imaginar construir un futuro. Me gustaría eso, dije. Me apretó la mano. Bien, porque te he cogido bastante cariño, Ethan Grady. No eres en absoluto lo que esperaba cuando me acerqué a ti por primera vez en ese vestíbulo. ¿Qué esperabas? Una víctima. Alguien que se dejaría destruir por lo que Rachel y David le hicieron. Sonrió. En cambio, encontré un cómplice, alguien lo suficientemente fuerte como para contraatacar. Nos quedamos sentados un rato, tomados de la mano sobre la mesa, viendo el atardecer a través de las ventanas de la cafetería. En 2 semanas, Natalie se habría ido, comenzando una nueva vida en una nueva ciudad. En 2 semanas, yo me estaría instalando en mi nuevo rol como director de TI, reconstruyendo mi carrera y mi vida. Pero esta noche, estábamos juntos. 2 supervivientes que habían encontrado justicia, y quizás algo más. Mi teléfono vibró con otro número bloqueado intentando contactarme. Probablemente Rachel llamando desde un teléfono diferente. Rechacé la llamada sin siquiera mirarla. Sin remordimientos, preguntó Natalie, habiéndome visto rechazar la llamada. Consideré la pregunta seriamente. ¿Lamentaba el dolor que la traición de Rachel había causado? Sí. ¿Lamentaba la destrucción de mi matrimonio? En cierto modo, sí. ¿Lamentaba la forma en que habíamos expuesto la aventura de Rachel y David? Sin remordimientos, dije finalmente. Ellos tomaron sus decisiones. Nosotros solo nos aseguramos de que esas decisiones tuvieran consecuencias. Natalie sonrió y levantó su taza de café. Por las consecuencias. Por las consecuencias, asentí, y brindamos por la justicia que habíamos servido y el futuro que estábamos construyendo desde las cenizas de la traición. 6 meses después, me estaba instalando en mi nueva oficina, un espacio en una esquina con ventanas de verdad y una puerta que se cerraba, cuando mi asistente llamó y entró con una expresión preocupada. Señor Grady, hay una mujer aquí para verle. No tiene cita, pero dice que es urgente, personal. Levanté la vista del presupuesto trimestral de TI que estaba revisando. ¿Cómo se llama? Rachel Grady. Dice que es su exesposa. Sentí que apretaba la mandíbula. El divorcio se había finalizado hacía 3 meses, exactamente como había predicho. Sin pensión alimenticia, un reparto mínimo de bienes y una orden de alejamiento que se suponía debía evitar que Rachel me contactara directamente. Dile que no estoy disponible. Lo intenté, señor. Dice que esperará. Lleva 2 horas en el vestíbulo. Suspiré y miré mi reloj. Eran casi las 5 y la mayoría de la oficina estaría despejándose pronto. Quizás era hora de tener esta conversación de una vez por todas. Hazla subir, pero quédate cerca del teléfono por si necesito a seguridad. 5 minutos después, Rachel entró en mi oficina, y me sorprendió lo mucho que había cambiado. La mujer segura y pulcra con la que me había casado había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía cansada, desesperada y considerablemente mayor. Su cabello estaba descuidado, su ropa arrugada, y había perdido peso de una manera poco saludable. Hola, Ethan. Rachel. No la invité a sentarse. Estás violando la orden de alejamiento al estar aquí. Lo sé, pero tenía que verte. Tenía que intentar explicarlo. No hay nada que explicar. Ya hemos pasado por esto. Mantuve mi voz serena, profesional. Tuviste una aventura. Cometiste fraude. Destruiste nuestro matrimonio.
Los tribunales estuvieron de acuerdo con mi evaluación de la situación. No se suponía que sucediera así. Se acercó a mi escritorio, con los ojos suplicantes. David dijo que me amaba. Dijo que estaríamos juntos. ¿Y dónde está David ahora? Su rostro se contrajo ligeramente. En la cárcel. Fue sentenciado el mes pasado, 3 años por malversación y fraude. Lo sabía, por supuesto. El caso había sido noticia de primera plana en la sección de negocios durante semanas. La caída en desgracia de David había sido espectacular y completa. Condena penal, ruina financiera, ostracismo social. Su esposa se había divorciado de él y se había quedado con la custodia de sus hijos. Sus antiguos amigos y colegas actuaban como si nunca hubiera existido. Siento oír eso, mentí. No, no lo sientes. ¿Estás contento? Tú y esa bruja de Natalie planeasteis todo esto. La voz de Rachel se elevaba, la desesperación convirtiéndose en ira. No planeamos nada, Rachel. Simplemente documentamos lo que tú y David ya estabais haciendo y nos aseguramos de que las personas adecuadas vieran las pruebas. Me levanté, usando mi ventaja de altura para hacerla sentir más pequeña. Destruiste tu propia vida con tus decisiones. Lo perdí todo, gritó. Mi trabajo, mis amigos, mi matrimonio, mi reputación. Todo. Sí, dije con calma. ¿Lo hiciste? El simple reconocimiento pareció desinflar su ira, dejando solo la desesperación. Se hundió en la silla frente a mi escritorio sin que la invitaran, enterrando el rostro entre las manos. No encuentro trabajo. Nadie me contrata. Vivo en un estudio en la peor parte de la ciudad y apenas puedo pagarlo. Levantó la vista hacia mí con los ojos enrojecidos. Cometí errores, Ethan. Lo sé. ¿Pero no merezco una segunda oportunidad? La estudié durante un largo momento, sin sentir nada. Ni ira, ni compasión, ni amor o odio residual. Solo un vacío donde solían estar mis sentimientos por ella. Tuviste una segunda oportunidad, dije finalmente. La tuviste cada día durante 6 meses mientras me mentías a la cara y te acostabas con David. La tuviste cada vez que elegiste continuar la aventura en lugar de confesarlo. La tuviste cada vez que hablaste mal de mí a tus amigos para justificar lo que estabas haciendo. Me recosté, poniendo el escritorio entre nosotros como una barrera. Agotaste todas tus segundas oportunidades, Rachel. Por favor. La palabra salió apenas como un susurro. Haré cualquier cosa. Te lo compensaré de alguna manera. No hay nada que puedas hacer. No hay nada que quiera de ti. Saqué mi teléfono. Y ahora voy a llamar a seguridad para que te escolten fuera antes de llamar a la policía por la violación de la orden de alejamiento. Espera. Saltó de la silla. ¿Y el perdón? ¿Y seguir adelante? ¿Y ser la mejor persona? Me detuve con el dedo sobre el número de seguridad. ¿Quieres saber sobre ser la mejor persona, Rachel? La mejor persona no engaña a su cónyuge. La mejor persona no roba dinero para financiar su aventura. La mejor persona no destruye sistemáticamente la reputación de alguien para justificar su traición. La miré directamente a los ojos. Tuviste tu oportunidad de ser la mejor persona. Elegiste ser otra cosa. Marqué el número y hablé brevemente con seguridad, luego colgué y miré a Rachel por última vez. Estarán aquí en 2 minutos para escoltarte fuera. Si vuelves, si intentas contactarme de nuevo, si violas la orden de alejamiento de alguna manera, haré que te arresten. ¿Estamos claros? Me miró como si estuviera viendo a un extraño. Quizás lo era. El hombre con el que se había casado, el que la habría perdonado, que habría intentado arreglar las cosas, que habría asumido parte de la culpa por el fracaso de su matrimonio. Ese hombre se había ido. Ella lo había matado con su traición. Has cambiado, dijo en voz baja. Sí, asentí. Lo he hecho. La seguridad llegó y escoltó a Rachel del edificio de manera educada pero firme. Observé desde la ventana de mi oficina cómo cruzaba el aparcamiento hacia un Honda Civic destartalado que había visto días mejores. Se sentó en el coche durante varios minutos antes de marcharse, y me pregunté si volvería a verla alguna vez.
Esperaba que no. Mi teléfono sonó y vi el nombre de Natalie en la pantalla. Habíamos estado hablando regularmente desde que se mudó a Seattle y planeaba visitarme el próximo fin de semana. Hola, respondí. Hola a ti. ¿Qué tal tu día? Interesante. Rachel apareció en mi oficina. Hubo una pausa. ¿Estás bien? Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Quería perdón, una segunda oportunidad, algún tipo de absolución por lo que hizo. Me aparté de la ventana, centrándome en el futuro en lugar del pasado. Le dije que no. Bien por ti. Algunas cosas no se pueden perdonar. Algunas cosas no deberían ser perdonadas, corregí. Hay una diferencia. Muy cierto. Entonces, ¿estás listo para este fin de semana? Tengo noticias emocionantes que compartir. ¿Buenas emocionantes o malas emocionantes? Definitivamente buenas, pero tendrás que esperar a que llegue para escucharlas. Hablamos unos minutos más sobre los horarios de su vuelo y los planes del fin de semana, y para cuando colgué, la oficina estaba vacía, excepto por seguridad. Recogí mis cosas y me dirigí al ascensor, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. En el garaje, pasé por el lugar donde había estado aparcado el coche de Rachel. No había nada allí ahora, solo asfalto vacío y luces fluorescentes. Y me di cuenta de que así era exactamente como me sentía acerca de mi antiguo matrimonio. Un espacio vacío donde antes había algo, pero nada que valiera la pena lamentar. Conduje a casa, a mi nuevo apartamento, un lugar moderno de 2 dormitorios en un buen barrio, amueblado con cosas que había elegido para mí en lugar de compromisos con el gusto de otra persona. Natalie me había ayudado a elegir la mayor parte durante su última visita, y cada pieza me recordaba el futuro que estábamos construyendo juntos. Mientras me servía un whisky y me acomodaba en mi sillón favorito, pensé en la conversación con Rachel. Me había acusado de planear su destrucción, de orquestar su caída por despecho y venganza. No estaba del todo equivocada, pero se le escapaba el punto más importante. Yo no había destruido su vida. Simplemente me había negado a dejar que ella destruyera la mía. Había elegido contraatacar en lugar de ser una víctima. Había elegido la justicia sobre el perdón, las consecuencias sobre la reconciliación. Y había elegido correctamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Crees que ganaste, pero destruiste todo lo bueno que había entre nosotros. Espero que seas feliz. Rachel, enviando mensajes desde otro teléfono. Bloqueé el número y borré el mensaje sin responder. Era feliz. Por primera vez en años, era genuina y completamente feliz. Tenía un trabajo que amaba, un futuro que me entusiasmaba y una mujer que me entendía de maneras que Rachel nunca lo hizo. Rachel tenía razón en una cosa. Había ganado. Pero no porque la hubiera destruido a ella. Había ganado porque me negué a dejar que la destrucción de nuestro matrimonio definiera el resto de mi vida. Levanté mi vaso de whisky hacia el apartamento vacío, hacia el futuro que estaba construyendo, hacia el hombre en el que me había convertido. Por las consecuencias dije en voz alta, y bebí por la justicia que había servido y la vida que había reclamado. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas, llenas de promesas y posibilidades. Mañana, Natalie llegaría para su visita. El próximo mes, planeaba volar a Seattle para ver su nueva vida allí. El año que viene, quién sabe qué posibilidades podrían surgir. Pero esta noche, estaba contento de sentarme en mi sillón, en mi apartamento, en la vida que había construido desde las cenizas de la traición, y saber que algunas deudas habían sido pagadas en su totalidad.